Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Según San Juan. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. El tiempo pascual que estamos transcurriendo y que ya lentamente vamos llegando a su final, estos 50 días en donde Jesús, a través de la liturgia de la Iglesia, nos muestra la forma nueva que implica la salvación que Él nos otorga y a partir de esa salvación, cómo es la vida cristiana. Esa forma nueva de Cristo, el centro está en la actitud, en la realidad profunda que este texto del Evangelio de San Juan, del capítulo 13, retrotrayendo la escena al momento de la última cena, nos trae a nosotros hoy en este quinto domingo de la Pascua. Podríamos decir que en este enunciado de Cristo del mandamiento nuevo y mejor, de esa renovación integral en el hacer cristiano, está la esencia de toda realidad cristiana. La renovación que ofrece Jesús está en esta actitud del amor. La renovación que ofrece Jesús está en la puesta en práctica de esta actitud del amor. Y no es simplemente por una cuestión de esfuerzo personal o de poner un ideal meramente humano para que todo el mundo se lleve bien y se pueda vivir en paz, que también podría ser una consecuencia inmediata de esta actitud del mandamiento del amor, sino que porque Jesús lo que quiere hacer y lo que intenta hacer en todos los planos, lo hace en el plano del ser primero, es darnos a nosotros la posibilidad de ser más semejantes a Dios. Dios es amor en sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen desde siempre, para siempre, en el ámbito del amor excelente, altísimo, que le da ser a Dios mismo. Desde siempre y para siempre es una categoría que nosotros no entendemos.
no podemos captarla porque hoy en día es más fácil de comprender esto cuando uno dice no se puede captar. Cualquiera sabe que si prende la computadora y va a poner un archivo en un programa que no está abierto, evidentemente no se puede leer. Porque si no está en la misma categoría el archivo y la programación de la máquina, es imposible leerlo. Pasa aún con los teléfonos celulares, pueden de filmar cualquier situación y pásenlo a otro que tiene un sistema distinto y van a ver que el otro les sale un cartel inmediatamente que dice que no se puede, que está fuera del alcance de la programación del sistema que tiene ese celular. Bueno, y acá pasa lo mismo, digamos, sí, que puede compararse. Decir nosotros de siempre, para siempre, es imposible, porque nosotros nos movemos en el tiempo y en el espacio. Cuando trasciende el tiempo no lo podemos imaginar, no sabemos lo que es desde siempre y para siempre, es decir, que no haya línea de tiempo. Dios no tiene línea de tiempo. Es desde siempre y para siempre, siempre para nuestra forma de entender o de hablar, tendríamos que decir existió desde siempre, sin un origen, sin nada. Pero, insisto, no podemos decirlo aún de esta forma porque estaríamos en déficit con lo que decimos. Pero podemos imaginarlo aún desde esta comparación. Así como la existencia de Dios es desde siempre y para siempre, tampoco nosotros podemos imaginar lo que significa y lo que es el amor fundante de las tres divinas personas, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque nosotros inmediatamente la categoría del amor la llevamos a distintas formas de amor que nosotros conocemos. Y en práctica no son ninguna, o son todas y son superadas. Ese amor de Dios es lo que da, insisto, origen a su ser, es el bienestar, es la realidad, es la situación del gozo de existir en su misma existencia, en esa realidad que son tres pero que son uno, en esa comunidad de las tres divinas personas, pero que no es más que una sola realidad divina de Dios en sí mismo. A ese amor que por lo menos es inalcanzable hasta que lleguemos a la eternidad y lo podamos contemplar y lo podamos como asociar a nuestra realidad humana, a ese amor es al cual Jesucristo nos llama, que por supuesto tiene después las características propias de la realidad humana, pero que es difícil porque nosotros no podemos como incorporarlo plenamente, pero sí podemos trabajar para que plenamente podamos incorporarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos memoria, y la memoria lleva a la venganza, o lleva al menosprecio, o lleva a no poder olvidar lo que la otra persona ha hecho en un punto determinado de la vida, por más que uno perdone y quiera decir que aunque se lleve bien. Sin embargo, cualquiera sabe que cuando uno recuerda el hecho que lo ofendió, se pone de vuelta en marcha interiormente un mecanismo que tiene distintas salidas o distintas cosas según la personalidad o la intensidad o la relación que uno tenga con la otra persona. Pero es verdad que también al mismo tiempo en que sale de la memoria el hecho y que suscita esa especie de sentimiento distinto, inmediatamente si sale la capacidad de amor lo silencia, lo calma y lo hace seguir de una forma distinta. Pero nosotros, porque no es perfecto, como es perfecto en Dios el amor que sentimos, no podemos llevarlo totalmente a esa plenitud de Dios. Ese amor que por otro lado Dios tiene con nosotros. Fíjense que cada uno de nosotros y todos en general, cuando Dios nos perdona un pecado, cualquiera que sea, no solo lo olvida el pecado, sino que además de olvidarlo, es como que lo aniquilara. El perdón que Dios da, porque Él tiene la capacidad de crear y de llevar a la nada, las dos cosas. Tener la capacidad de crear puede también llevarlo a la nada. El pecado lo lleva a la nada con el perdón. Y así es la redención que Jesús nos ofrece. Es como una concreción real, total, absoluta para nosotros del amor de Dios. Dios nos da a nosotros
participación en ese amor por medio del perdón. Nosotros, eso es en el plano del ser, por decirlo de alguna forma, nosotros con ese perdón, con esa capacidad de la gracia que Dios nos da, inmediatamente tenemos que ponerlo por práctica, no sin trabajo, porque nosotros no somos Dios, no sin la lucha de la perseverancia, no sin el cansancio y no sin la claudicación, pero sí siempre, por lo menos, en la intencionalidad de quererlo buscar constante y permanentemente y de reponernos cada vez que nosotros obramos o hacemos distinto de lo que Dios nos propone en este seguimiento de la vida cristiana. Lo hacemos así y así entendemos, algo que en estos días está un poco como de moda en los medios de comunicación. Un periodista me pregunta el otro día, dice, padre, dice, ¿hay contradicción entre la doctrina y la misericordia? O sea, entre la doctrina y el perdón. La misericordia es una mezcla de perdón con amor, por decirlo de alguna forma. Y a mí me salió el momento una cosa casi espontánea, que no va a haber nunca, porque la doctrina es la misericordia. Es decir, la esencia de la doctrina cristiana es la misericordia y el perdón. En la doctrina cristiana no hay condena eterna. Es decir, condena eterna que no sea, hay condena eterna porque hay infierno, ¿no? Pero no hay condena eterna en el sentido de quien se quiera arrepentir no tiene cadena perpetua. Quien busca el camino de Dios inmediatamente en el tiempo lo puede encontrar. Tanto que no hay contradicción entre la doctrina y la misericordia, que fíjense que el primer acto de Dios hacia cada uno de nosotros en individual es un acto de misericordia y es el bautismo. El bautismo no es más que un acto de perdón, es un acto de misericordia, es un acto de perdón. Dios nos perdona nada más ni nada menos que el pecado original. Y a partir de ese perdón, de ese primer acto de Dios a nosotros podemos ser cristianos, nosotros podemos insertarnos en Jesús, nosotros podemos estar en ese camino del amor de Dios. Por eso, el amor de Dios es lo fundante de la vida cristiana y el trabajo por incorporar ese amor es el trabajo cristiano de cada día, insisto, con la dificultad que tiene de trabajar en distintos programas, de que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de algo que a Dios le sale naturalmente, pero por esa misma realidad Dios nos da la gracia, la ayuda que Él nos da en cada momento para que a nosotros no nos sea imposible.